Hola, hola, hoy te traigo este telón de fondo que además de estar fantástico es súper fácil de armar. ¡Míralo! Bueno, comencemos. Esta es la tela que va a recubrir nuestra estructura y quiero que prestes especial atención a los detalles y las terminaciones que tiene cada una de las piezas. Esta es una base, por supuesto vamos a poner una del otro lado y todas las piezas están recubiertas, como ves, con un nylon para que no se dañen. Fíjate en este caso la calidad que tiene la soldadura, es todo hecho en aluminio. Y mira cómo se encastra. Lo colocas ahí, apretás y queda perfectamente encajado. Vamos a poner uno igual del otro lado. Y estos grupos de caños están unidos por dentro con un elástico, así que son muy fáciles de encontrar las piezas. Y los encastres son siempre igual. Apretás y calzás. Y realmente quedan muy firmes. Para encastrarlos solamente seguí los números porque todos los caños están numerados. Calzamos por aquí, calzamos por allá y sigamos agregando algunos caños más. Siempre siguiendo la numeración, no te podés perder. Muy bien, solo me falta el último, que es el que va a unir todos los caños en la parte de arriba. Este lleva dos curvas, una de cada lado, y voy a necesitar un poquitito de ayuda con un banquito porque yo no llego. Calzamos 1, 2 y 3 y la estructura está terminada. Y sigamos con la tela. La tela es más fácil ponerla de a dos, ¿sí? Uno se pone de cada lado y lo van bajando de a poquito. Si no, haces como yo y no tenés ningún problema. Mirá qué bien que queda, pero todavía hay más. Aquí abajo hay un cierre que lo que va a hacer es unirme la parte de atrás y la de adelante y asegurarse de que la tela quede bien tensa y la impresión se luzca más. Mirá qué bien que queda, pero todavía hay más. Mirá, del otro lado tenemos otra impresión que está también muy buena. Increíble este telón y lo que más me gustó es la calidad que tiene la impresión en la tela. Si te fijas, estas hojas parece que tuviesen relieve. Lo mismo con el cartel. Y te lo mostré bien de cerca para que veas la calidad que tienen los caños, las soldaduras y los encastres de los caños, que calzan realmente muy bien y queda muy firme. Como siempre, en la descripción del video vas a encontrar más datos y además la página del vendedor de este producto por si te interesa. Y déjame recordarte que este lado ya lo ocupamos en una decoración la semana pasada, así que nos queda pendiente hacer otra decoración con el rosado que tiene del otro lado. Y espero que te haya gustado y te sea muy útil. No te olvides del me gusta y de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.